Hola, mi nombre es Rukmeli Maestre de la materia Mecánica Aplicada, sección M02 de Intensivo con el profesor Kwame Humberto. A continuación les voy a explicar el problema 10.79 del libro de Mecánica Estática de Beer and Johnston. El problema dice así: una barra delgada AB de peso W se une a dos bloques A y B que pueden moverse libremente en las guías mostradas. La constante del resorte es K y el resorte no está estirado cuando AB es horizontal. Sin tener en cuenta el peso de los bloques, obtengo una ecuación en el ángulo, en el peso, en la longitud y en la constante del resorte, que debe satisfacerse cuando la barra está en equilibrio, como lo muestra su figura. Para la solución de este problema tenemos varios pasos. Primer paso: cuando el resorte no está estirado, la longitud original es L y el sistema se encuentra en la siguiente posición horizontal, como lo vemos en la figura. El segundo paso: al bloque A cae por la ranura, el resorte se estira y con la cuerda se produce un alargamiento y el triángulo de distancia se forma en la siguiente posición con abertura del ángulo, donde D es la distancia que el centro de la barra descendió. Esta también es necesaria. Esta descendió de la mitad de AC. Luego, la longitud total alargada es igual a la longitud de AC más longitud CB, donde nuestra ecuación es la longitud más S, que es igual a AC más CB, donde S es el pedazo que se estiró la longitud original L. Tercer paso: se necesitan las distancias AC y CB y lo que descendió en el punto del centro de la barra, donde se obtienen del triángulo geométrico formado, como lo muestra la figura, donde AC es igual a la longitud por el seno del ángulo, CB es igual a la longitud por el coseno del ángulo y D, que es la distancia, es igual a 1/2 por AC, que es igual a 1/2 por la longitud del seno del ángulo. Esto se obtiene de trigonometría. El cuarto paso: sustituyendo y despejando S, que es el pedazo alargado, tenemos la ecuación que la longitud más S es igual a AC más CB. L, que es la longitud más S, es igual a la longitud por el seno del ángulo más la longitud por el coseno del ángulo. S es igual a la longitud del seno del ángulo más la longitud por el coseno del ángulo, menos la longitud. S es igual al seno del ángulo más el coseno del ángulo menos 1. Este sería nuestro resultado. El quinto paso: ahora se aplica la energía mecánica total B al sistema, donde la energía mecánica total B es igual a la energía conservativa del resorte menos la energía potencial gravitatoria causada por el peso de la barra. La energía donde la energía del resorte es igual a 1/2 por K por S al cuadrado. La energía del peso de la barra, que es W por D, es igual a masa por gravedad por 1/2 por la longitud del seno del ángulo. El peso W es igual a la masa por gravedad. B es igual a la energía mecánica total. Sustituyendo, el sexto paso: sustitución en la ecuación de energía total B. B es igual a 1/2 por K por S al cuadrado menos el peso por la distancia. B, que es la energía mecánica total, es igual a 1/2 por K por S al cuadrado menos la masa por gravedad por 1/2 por la longitud del seno del ángulo. El séptimo paso: la sustitución del valor de B. B es igual a 1/2 por el peso, que es K, encerrado en corchetes, es de la longitud por el seno del ángulo más el coseno del ángulo menos 1 elevado al cuadrado, menos
1 medio por masa por gravedad por la longitud del seno del ángulo. B es igual a 1 medio por K por L al cuadrado por seno del ángulo más el coseno menos 1 elevado a una potencia 2 menos 1 medio por la masa por gravedad por la longitud del seno del ángulo. Este sería nuestro resultado. Tenemos que tener en cuenta que el bloque A es alado hacia arriba por el resorte, por eso produce una energía positiva. Y el peso, que es W de la barra hasta el bloque A hacia abajo, por eso produce una energía negativa. Tenemos nuestro octavo paso. Derivando B con respecto al ángulo se obtiene que la derivada de B entre la derivada del ángulo es igual a 1 medio por K por la longitud al cuadrado por 2 por el seno de ángulo más el coseno del ángulo menos 1 elevado a una potencia 2 menos 1 por el seno del ángulo más el coseno del ángulo menos 1 elevado a una potencia 1 menos 1 medio por masa por gravedad por longitud por el coseno del ángulo. La derivada de B entre la derivada del ángulo es igual al peso por la longitud al cuadrado por el seno del ángulo más el coseno del ángulo menos 1 por el coseno del ángulo menos el seno del ángulo menos 0 menos 1 medio por masa por gravedad por la longitud del coseno del ángulo. Esa sería nuestra derivada. La derivada del paréntesis elevado a la potencia 2 es bajar el 2 y restar el 1 a la potencia 2 y luego multiplicar por la derivante de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 1 es 0. La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es seno. El noveno paso. El equilibrio del sistema se obtiene igualando a la derivada de B entre la derivada del ángulo con 0. Es decir, la derivada de B entre la derivada del ángulo es igual a 0. Entonces queda que la derivada de B entre la derivada del ángulo es igual al peso por la longitud al cuadrado por seno del ángulo más el coseno del ángulo menos 1 por el coseno del ángulo menos el seno del ángulo menos 0 menos 1 medio por masa por gravedad por la longitud por el coseno del ángulo. Y nuestro resultado quedaría que 0 es igual al peso por la longitud al cuadrado por el seno del ángulo más el coseno del ángulo menos 1 por el coseno del ángulo menos el seno del ángulo menos 0 menos 1 medio por masa por gravedad por la longitud del coseno del ángulo. Ese sería nuestro resultado. Y nuestro último paso, que si se divide todo entre el coseno del ángulo y el peso por la longitud al cuadrado, y quedando así obtenemos el resultado, que 0 es igual a el peso por la longitud al cuadrado entre el peso por la longitud al cuadrado por el seno del ángulo más el coseno del ángulo menos 1 por el coseno del ángulo entre el coseno del ángulo más el seno del ángulo entre el coseno del ángulo menos 1 medio por masa por gravedad por la longitud del coseno del ángulo entre el peso por la longitud al cuadrado por el coseno del ángulo, quedando como resultado que 0 es igual al seno del ángulo más el coseno del ángulo menos 1 por 1 más la tangente del ángulo menos 1 medio por masa por gravedad entre peso por la longitud. Y ese sería nuestro resultado. Gracias.